¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan nuevamente. Aquí estamos en los Hangouts de Google en el 11º Festival Internacional de Cine de Morelia. Nos encontramos en el Conservatorio de las Rosas y tenemos invitados muy especiales, ganadores, un gran talento, un gran director mexicano que con su primera película ya se ganó un premio especial en Cannes. Se trata de Diego Díez Quemada. Diego Quemada 10, sí. Diego Quemada 10, perdón. Sí. No. Quien viene acompañado de los 3 jóvenes protagonistas de la película, y ellos son Rodolfo Domínguez, ¿qué tal? Karen Martínez y Brandon López. Nos va a hablar de la película La Jaula de Oro, que como muchas de las películas que hemos estado, de las que hemos estado hablando aquí, que vamos a poder ver aquí en el Festival del Cine de Morelia, tratan pues de un tema que desgraciadamente está muy presente en México y que es pues la violencia y también la migración que viene de Centroamérica y que quiere llegar a Estados Unidos a través de México y lo que les pasa en nuestro país. Sí, la película está basada en más de 600 testimonios de migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos. Uh-huh. Y también durante la filmación de la película, todos los migrantes que aparecen, que fueron más de 600 también, todos son migrantes reales que estaban en su ruta hacia Estados Unidos. Y bueno, la idea empezó en Mazatlán, en Sinaloa, gracias a mi amigo Toño, que ¿Toño? Si estás por ahí te envío un cordial saludo desde aquí. ¿Quién iba a decir que íbamos a acabar aquí, verdad? Pero sí, Toño, nos hicimos muy amigos, esto fue ya en el 2003, hace ya 10 años, y me invitó a vivir... ¿Qué hacía Toño en Mazatlán? Pues él era taxista, y entonces pues yo estaba haciendo un documental, y una noche nos hicimos muy amigos, me dio un aventón, y nos hicimos muy amigos, me invitó a vivir en su casa, y con su familia, y me quedé ahí como 2 meses, casi 3, y la casa estaba en las vías del tren, entonces todos los días llegaban un montón de migrantes, y ahí empezó un proceso de recopilación de entrevistas, y luego ya fue cuando se me ocurrió de concentrar esos testimonios en la historia de unos niños, ¿no? de adolescentes, porque pues desgraciadamente hay muchos chicos que están haciendo el viaje porque sus padres lo hicieron, o porque ya todos los hombres o mujeres en sus pueblos, en sus comunidades, es lo que tienen que hacer para hacerse hombres. Es como un rito iniciático ya, un poco, de alguna manera. Sí, un poco es como me la voy a jugar en este viaje. La bestia, ¿no? Le llaman al tren, ¿no? Sí, es como desafiar un poco la muerte, ¿no? Entonces era un poco pues hacer una película que honrara todos esos testimonios, que fuera un poco como, bueno, a mí me contaron esta historia y ahora mi deber es contarla a otros, contarla a ustedes y a gente en todo el mundo, sobre una problemática contemporánea, ¿no? Con la esperanza de que pueda tener algún impacto positivo, ¿no? en la realidad de la relación entre el norte y el sur, ¿no? Que es un problema de alguna manera que deriva del colonialismo y que deriva de una situación de la globalización, que mucha de la producción nacional se está destruyendo y la gente no tiene oportunidades, ¿no? Entonces, el enfoque mayoritario de la criminalización y la represión del migrante, la militarización de las fronteras, todo eso lo que está haciendo es ayudar más a que haya mayor sufrimiento de muchas familias, de muchas personas. Está provocando que también la gente se aproveche de ellos, ¿no? Ahora, hace poco conocí a un hondureño que me dijo que le ofrecían llevar 45 kilogramos de cocaína y le ofrecían $1,000, ¿no? Y decía, pues es que lo voy a agarrar porque pues si no, ¿cómo le hago, no? Pero bueno, o sea, 45 kilos, o sea, con él te puede caer cadena perpetua por eso, si te agarran, ¿no? Pero claro, está tan desesperado por retornar con su familia, entonces, claro, conforme aumenta la militarización de la frontera, que es principalmente el enfoque de Estados Unidos, pues más sufrimiento se está creando. Entonces también era cambiar un poco el enfoque que estamos teniendo en general a nivel mediático, darle rostro a estas historias trágicas anónimas que están pasando, y a la vez también hacer una historia en otro nivel, o sea, más allá del nivel político, hacer una historia pues, de unos chicos que es una historia de amistad, de
de un trío de repente amoroso y de toda una serie de cosas que pasan que son muy también divertidas. O sea, pues si haces una película donde es pura tragedia todo, pues no, ¿no? Claro. Pero sí. Y que son universales, ¿no? Lo que les acontece a estos niños de alguna manera dentro de un marco que es completamente inusual, digamos, específico, toca temas que para su edad son universales, ¿no? El amor, el primer amor, ese tipo de cosas. Sí, y más allá, un poco también lo que se quería plantear era que más allá de nuestras nacionalidades o nuestras razas o clases sociales, pues todos tenemos las mismas necesidades, todos tenemos sueños que queremos realizar y tratar de que a través de la película se disolvieran esas barreras y que pudiéramos generar puentes, ¿no? Y empatía por personas con las que normalmente no sentimos empatía y sobre todo que, por ejemplo, un estadounidense, a partir de que vea la película, ya nunca más vea igual a un migrante indocumentado mexicano o centroamericano, ¿no? Sino que se dé cuenta que hay una persona, que hay alguien que ha sufrido mucho para llegar hasta allá. Un ser humano, ¿no? Sí. Que no es un número. Exacto, solamente. Sí. ¿Y cómo se encontraron ustedes? Pues vimos a más de 6,000. Fue un proceso de más de 7 meses que realizamos en las colonias de Brandon, Karen y en otras colonias en la zona de 3, en Ciudad Quetzal, zona 18, en Peronia. Y sí, en Guatemala vimos a 3,000, más de 3,000. Y ellos, pues... Y luego en los Altos de Chiapas para encontrar a Rodolfo en las comunidades tzotziles, gracias a Celalia, una organización cultural tzotzil que nos apoyó mucho, nos abrieron las puertas de las comunidades, como también los líderes de sus comunidades nos apostaron por la película, creyeron en la idea, y gracias a ellos, pues ellos están aquí, ¿no? Y sí, en los Altos de Chiapas vimos también a más de 3,000. ¿Y cómo era el proceso de selección? ¿Qué se les preguntaba? ¿Qué se buscaba, digamos? Pues lo primero era bailar, ¿no? Poníamos música y era pues pedirles que bailaran, ¿no? Y luego una improvisación. Y todos pues fueron absolutamente extraordinarios y tienen un talento, todos son artistas. Rodolfo es músico y bailarín danzante de su tradición, tzotzil. Karen es actriz de teatro callejero político, es una activista política en Guatemala. Brandon baila breakdance y está en concursos de break y también tiene su banda. Y luego Samuel, que no está aquí con nosotros, bueno, el que hace el papel de Samuel, que se llama Carlos, él es grafitero y dibujante. Entonces, pues como también como se planteó, bueno, esto es una continuación de vuestra expresividad artística. Y bueno, y entonces hicimos un taller de 1 mes y medio después con una mujer que se llama Fátima Toledo, que tiene un talento también muy extraordinario, que hizo Ciudad de Dios y Pichote. Y ella está especializada, tiene una escuela de actuación en Sao Paulo, en Brasil, entonces está especializada en formar a gente que nunca ha tenido experiencia actoral. Y bueno, a mí me interesó mucho, creí que ella iba a aportar mucho al proyecto o sea, no trabajamos nada más 15 escenas de la película, pero en todo el proceso que fue muy intenso para ellos, ¿no? Pues era un proceso muy físico, de donde era todo muy intenso, pero a nivel físico, a nivel intuitivo. Y era pues un poco como ayudarles a que se cayeran las máscaras y que su esencia surgiera, ¿no? Con todo el potencial, y luego que se acostumbraran a la cámara. Siempre estaba yo ahí con la cámara y la cámara se acaba volviendo absolutamente invisible, ¿no? Ya les daba igual que estuviera ahí la cámara. Entonces la mayoría del diálogo es improvisado. Bueno, los diálogos, o sea, sí había un guión para la película, pero sí estábamos abiertos y constantemente como insertándoles en realidades absolutamente documentales, o sea, en los pueblos por donde pasábamos, en el tren, ¿no? Con los migrantes de verdad, en todos los lugares siempre era una mezcla entre documental y ficción. Y los diálogos, pues cada día los cambiábamos. Cada día yo les decía, bueno, ¿cómo se lo dirías a un amigo tuyo en la zona 3, ¿no? Claro. O sea, de repente había algo que tenía que decir, qué bonito está, yo decía, qué engasado. Qué engasado. Sí. O cuando en el guión decía, a partir de aquí solo unos pocos seguimos, ¿no? Y tú como lo dijiste, mira mucha,
Ajá. Mire, muchacha, aquí el que se ponga vivo sigue, si no, él se queda. Sí, sí, entonces era siempre encontrar como la manera como ellos lo dirían, ¿no? Sí. Porque la idea es darle voz a ellos. Claro. Y bueno, y con Rodolfo, pues él habla todo el tiempo en tzotzil. Claro. Porque él no, de hecho habla muy poquito español, en el momento que filmaba no hablaba absolutamente nada. Ajá. Y bueno, lo que sí quería era irse de su pueblo, me dijo, me quiero ir de mi pueblo, entonces bueno, ok. Y luego Brandon se quería ir a Estados Unidos, Ujú. y la motivación de Karen era ser actriz. Entonces, pues empataron todos muy bien exacto. y como quien dice fue un proceso de creación que se dio sobre la marcha también, que fue creciendo y cambiando a medida que pasaba el tiempo. Sí, ellos de hecho no conocían la historia, o sea, la película eso la es filmamos interesante. en orden cronológico, entonces Qué ellos iban interesante. descubriendo la historia conforme se iba dando. Extraordinario. Sí, entonces eso le da mucha naturalidad a las actuaciones. Claro. Y para ellos se convierte en una experiencia vital, ¿no? Entonces, Claro. lo único que nosotros nos teníamos que preocupar era de generar el contexto Claro. que provocaba sus comportamientos y siempre que ellos lo hicieran a su manera, ¿no? O sea, yo nunca les decía tienes que hacerlo así o así, ¿no? Sino era permitirles que ante una situación ellos reaccionaran como ellos reaccionaran, ¿no? Y los personajes pues naturalmente se van desarrollando y entonces pues, es muy bello. Y uno también como creador vas descubriendo cosas en ese proceso, ¿no? Y Sí. entonces es un proceso que yo aprendí de un director británico con el que yo trabajaba que se llama Ken Loach. Ah, vaya. Y él, Nada sí, menos. Sí, yo trabajé con él en 3 películas y me enseñó muchas cosas. De hecho, él la acaba de ver ahora en Londres, lo cual fue muy emocionante para mí, le gustó mucho. Wow. Y Es muy de su estilo, ¿no? También. sí. Y entonces sí se sintió muy orgulloso y la verdad para mí bueno, estaba muy nervioso antes de que la viera él. ¿Qué hacías para él? Perdón. Yo era asistente de cámara para él hace 19 años en una película que se llama Tierra y Libertad. Ah, claro. Y luego en otra hice también de asistente y luego en otra ya de operador de cámara. Uh-huh. Y sí, yo subí la escalerita dentro de la industria del cine con la idea de un día hacer películas. Ya. Y sí, mucho del método, ya te digo, lo aprendí de él, es esta idea de filmar cronológicamente, en continuidad, de que ellos no conocen la historia, la van descubriendo poco a poco, y que la cámara está ahí como a la altura de sus ojos, que no pones la cámara donde no hubiera un ser humano, ¿no? O sea, que hay como no lo pones en grúas, ni en travelings, ni helicópteros, ni todas estas cosas, o sea, siempre mantienes el estilo muy simple, ¿no? Muy sencillo, no nada así pretencioso o artificioso, o sea, que la forma se mantenga siempre al servicio del contenido, que la evocación, como dice Pasolini, que la evocación esté por encima de la representación, ¿no? Eso es muy pero importante. tendrían mucho que aprender varios directores de esto, porque creo que a veces cada vez más la forma se está disparando por su propio lado, ¿no? Y es muy bella y es lindo verla, pero pues siempre tendría que estar al servicio del contenido, ¿no? Sí, es que tenemos una responsabilidad como creadores, sobre todo porque es algo que afecta el imaginario colectivo, ¿no? O sea, las historias que contamos se convierten en parte del inconsciente del colectivo de las personas. Claro. Entonces, si por ejemplo trivializamos el acto de matar a otro ser humano, si incluso te ríes viéndolo, pues no sé, a mí no me parece muy responsable. Claro. Entonces, pues sí, tratar de ser consciente de la tremenda responsabilidad y la tremenda manipulación que es el cine, ¿no? Porque pues estás en una habitación oscura donde se te enseña un pedacito de la realidad. Claro. A través que tú alteras. Que tú alteras y construyes a través de la lente de alguien, ¿no? De un punto de vista de alguien. Entonces, pues ser consciente de eso. Hay un poeta que a mí me gusta mucho que se llama Valdeomar, un poeta de Granada, y él dice que la manipulación en el cine, él decía porque él ya se murió, solo estaba justificado si hay un gran motivo poético relacionado con generar empatía por el otro. Entonces, este es el tipo de cine que tratamos de hacer, es como generar puentes. Es un cine de mucho contenido social, al igual que el de Ken Loach. Me imagino que también por ahí te aprendiste. Sí, pero es un cine que asume que todo cine es político, porque todo, pues Costa Gabras dice, pues, es que todo cine es político, y por supuesto.
Todo cine es Cierto. político y todo arte es político. Y negar que esa es una irresponsabilidad, negar el impacto, como dices tú, que cada película tiene, es irresponsable, porque todo deja una huella en la gente. Sí, todo es un reflejo de una forma de ver el mundo, Claro. a quién le das voz y a quién no le das Exacto. voz, desde qué punto de vista cuentas una historia. Sí. Pero claro, todo ese discurso, todo ese discurso político tiene que estar muy sutil. Yo creo que hay que respetar al público, hay que permitir que el público descubra las historias por sí solo Ujú. y descubra lo que le quieres contar desde su perspectiva, ¿no? ¿Ustedes qué descubrieron en su personaje? Díganos cada uno, ¿cómo describirían a sus personajes? A ver, Brandon. Yo, pues en mi personaje yo como que aprendí como a ser como más fuerte, a ser más, como te digo, en mi carácter, porque yo antes, por decir así, era bien llorón, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué edad Y tienes? Tengo 18. Sí. Ujú. Yo era bien llorón y para todo, cualquier cosita yo me ponía a llorar o así. Entonces, cuando empecé a ir a los talleres que nos dieron ellos de actuación y que nos tuvieron encerrados y salir de nuestro país sin mi mamá, Ujú, ujú. ya fue como un poco más fuerte, ¿verdad? Entonces ya me sentía así como raro y triste y todo, pero conforme el tiempo fui aprendiendo como a ser más fuerte y ya fui como, no sé, cambiando mi forma de ser, empezar a caminar como yo solo, aprender a no pensar en nadie más. Solo, Platícale para el público que no ha visto la película, quién es tu personaje y qué le pasa, qué hacen dentro de la película. ven, mi personaje es Juan. Ujú. Juan es como no te puedo decir alguien muy fuerte, alguien que lucha por lo que quiere y pues ayuda a sus amigos y todo, pero a veces como que los amigos tal vez no lo apoyan, entonces él quiere seguir y seguir con todo, ¿no? ¿Y cuál es su sueño? ¿Qué quiere? Pues su sueño es como llegar a ser un cowboy en Estados Unidos y llegar, buscar sus botas y todo eso, ¿no? Ah, muy bien. Sí. ¿Tú, Karen? Pues atravesando el tiempo, ¿verdad? Bueno, más bien también decir que mi personaje es Sara en la película Sí. y pues a mí me causaba un poco de conflicto, muchas como cuestiones porque era como el de Karen, es como un poco la responsabilidad de representar a las mujeres migrantes y era de, pero es que hay una variedad, hay mujeres que son muy fuertes, otras que tal vez no y era como de, ¿cómo le hago entonces? Y porque había que ser como muy versátil y variable, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es como decimos en Guatemala, pieza, o sea, confiable, todo el tiempo es como muy fiel, acompaña todo el tiempo como el recorrido que debe de ser así. Y también porque la sensibilidad ante todo, pero la forma en que también, no es que lo oculte, pero al mismo tiempo lo refleja, se ve, pero es necesario seguir y ser fuerte y caminar y no demostrar debilidad alguna, ¿verdad? Protegerse. Protegerse como mujer al final de cuentas, porque la idea es como cuidarse entre todos y viendo las situaciones y eso, pues hay que estar todo el tiempo como pensando qué hacer y cómo hacerlo, entonces hay como una infinidad y pues el personaje pues a mí me sorprende al mismo tiempo porque eso siempre lo digo, me aprendí a como dejarse sorprender por las personas y confiar, de ir en el camino y comprender cada una de las situaciones. ¿Y por qué es eso, verdad? Con Juan había que entenderlo, había que comprenderlo y decir, bueno, sí, tienes razón, vamos. Mm. Muy bien. Sí. ¿Qué nos puedes decir tú, Rodolfo? Ahorita no sé bien qué voy a decir, pero Sí. por mi personaje yo llamo Chauk y ¿Cómo no, te llamas? eh, Perdón. mi mero nombre Rodolfo Domínguez Gómez. Pero tu personaje. Chauk, ¿Qué quiere decir trueno en Tzotzil? Muy bien. sí. Y ¿Y por qué quiere, tu personaje quiere dejar también su pueblo o no? Como tú. mi sueño, sí, yo quiero dejar mi pueblo, pero cuando
ya está el Diego allá de mi pueblo. Ahí pensé, ya no quiero dejar mi pueblo. Ujú. Mi sueño es ayudar nuestro, nuestros amigos que van allá en Estados Unidos, pero nunca, ¿Vives en Chiapas todavía? sí, sí. Diego, y la historia que armaste, la historia ficticia de estos 4 personajes, en realidad, Sí. ¿te inspiraste en algunas de las historias que oíste de todos los migrantes o de los otras personas que entrevistaste? Sí, sí, todo lo que pasa es, Sacado de algún si le hecho pasó a real. alguien, Ajá. o me pasó a mí, o yo lo vi, o les pasó a ellos también. O sea, al final el personaje de la película se convierte en una mezcla entre los testimonios de muchas personas, Ujú. mi propia visión personal, y en el caso de cada uno de ellos, pues ellos aportaron su propio mundo, ¿no? Claro. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en el taller estábamos haciendo uno de los ejercicios, como hacíamos ejercicios muy físicos y corriendo y tal, bueno, en una de esas se rompió un vaso de cerámica, carísimo y así, bueno, y Rodolfo se sacó muchísimo de onda y desapareció. O sea, estaba Ay, muy no. enojado consigo mismo porque él tropezó con la cerámica esta, que no sé por qué estaba ahí, pero bueno, se rompió, lo teníamos que haber quitado, pero ahí estaba, entonces se rompió y de repente desapareció. ¿Y dónde está Rodolfo? ¿Dónde está Rodolfo? No lo encontrábamos. Y de repente, después de un rato, lo encontramos subido a un árbol. Y ahí él estaba pues con los pájaros y bien, no sé, como teniendo su momento de paz. Entonces pues era su momento era su manera de procesar su enojo o sus emociones negativas. Entonces dices, bueno, ves eso y dices, pues eso lo incorporo. Entonces hay una escena cuando él se enoja con Karen, que se sube a un árbol, ¿no? Pero todo era siempre como un proceso de estar atento a lo que ellos hacían y sentían, y a su Muy propia orgánico. manera de, sí, con Brandon y con Karen igual, ¿no? O sea, Ujú. ellos aportaron muchísimo a los personajes. Entonces es muy rico porque la idea es que yo aporto mi verdad, Rodolfo aporta su verdad, Karen aporta su verdad, Brandon su Ujú. verdad, cada uno de nosotros aportábamos una parte muy íntima nuestra, como cada migrante también aportó algo muy personal, ¿no? Muy Ujú. íntimo. Luego, por ejemplo, cuando Karen se corta el pelo, ¿no? Ella se Ujú. prepara para el viaje, se corta su cabello, se cubre los pechos, se viste de hombre, Ujú. y es como que ella sabe que para hacer este viaje tiene que ocultar su feminidad, tiene que convertirse en otro, en un hombre, para poder sobrevivir, Sí. ¿no? Entonces, pues así empieza la película, y eso surgió de los testimonios de varias chicas con las que Muchachos. hablé, que bueno, pues tuvieron que hacer eso. El personaje de Choque es muy especial, tiene un peso muy específico en la trama. ¿Nos puedes explicar cómo lo incorporaste, cómo se te ocurrió, qué rol juega finalmente? Sí, la idea, o sea, cuanto más investigación uno iba haciendo, de repente uno se da cuenta que detrás del problema migratorio había un problema postcolonial, ¿no? Y que la colonización de Estados Unidos, particularmente justificada por el Manifiesto Destino, no sé si Sí, conoces claro, ese ¿no? movimiento De Monroe, filosófico, sí, por supuesto. es El una cosa presidente tremenda. Monroe, sí. Es una cosa tremenda como, de la manera como pensaban esta gente. Y claro, y era esta idea de que había que arrasar con cualquier cultura previa, sea indígena o española, y crear una nueva civilización basada en el progreso. Entonces, pues claro, por eso también el tren, ¿no? El tren es un personaje muy importante en la Sí, película, claro. que simboliza esta Claro. obsesión por el progreso Sí. industrial, por esta máquina de producción que devora personas, Vidas, y almas, vidas sí. y almas, y todo, con esta obsesión de cada vez más rápido, más, ¿no? Que también era una reflexión que yo quería hacer a partir de esta película. Y sí, entonces el tema del Manifiesto Destino influyó mucho, y entonces a partir de ahí dije, es que la película en un cierto nivel también o sea, detrás del problema migratorio aún hay una lucha entre dos formas diferentes de ver el mundo, ¿no? Ujú. Entre los
o sea, habían más de 60 millones de indios americanos, Sí. ahora no hay ni 200.000 en Estados Unidos. Entonces, el mayor genocidio de la historia ocurrió en Estados Unidos. Sí, claro. Entonces también era un poco decir, bueno, ¿por qué no hacer la película en un nivel, una historia de cowboys y de indios? Un western, ¿no? O sea, Sí. sí hay un nivel político, pero también hay un nivel de cine de aventuras y de Claro. western. Y entonces, como se articuló ese discurso, esa idea que yo tenía, era a través del conflicto entre Juan, que cree en el Sí. modelo de alguna manera Sí, occidental, sí. y Rodolfo, que representa otra manera de... Y que otra le incomoda cosmogonía. mucho al principio, ¿no? Se siente Sí. agredido incluso Sí. por su presencia. Muy Sí, entonces a interesante. través de ese choque entre ellos Sí. dos, que también es un choque racial, no solo cultural Claro. y de muchos valores, entonces Juan, nuestro protagonista, se va transformando, va aprendiendo cosas de él y él también del otro, y todo es gracias a la chica, porque la chica es la que los une, los conecta, Sí. ella es el puente, ella es Sí. el tres. Sí. Sí, entonces... Muy sí. bien, pues mira, ya tenemos a alguien que quiere participar en el Hangout, se llama Rodrigo, y te escuchamos, Rodrigo. O Yo no te escuchamos. yo no oigo. Tienes que activar tu micrófono que está en la esquina superior izquierda de tu pantalla, por favor. ¿Sí lo ves? Listo, ¿me escuchan? Ah, ya, listo. Te Yo ya escuchamos. tuve la oportunidad de ver la película. La película me encantó muchísimo. Yo lo que sentí de ella es que te lleva por todo un mar de emociones que viven los tres protagonistas en todo su camino por buscar una vida mejor. Son unos adolescentes que piensan como adultos, quieren regresar, quieren llegar a un sueño y le pasa una realidad que viven miles de personas cada año. Me motivó muchísimo y estoy muy contento de poderla ver. Muchas gracias, qué bueno, Gracias. muchas gracias. Diego, y decías que hay un impulso más fuerte que es el que lleva a estos jóvenes a querer llegar a Estados Unidos como si fuera, pues todo esto que dices tú, ¿no? El modelo de progreso, de civilización, industrialización, al final de riqueza, de alguna manera. Sí. Pero ¿no crees que en muchos sentidos ya ni siquiera es opción para mucha gente? O sea, ya no lo hacen tanto como porque han comprado el sueño, sino que se ha convertido en una situación tan grave en sus países que ya no lo hacen por sobrevivir. Ahora sí que yo Sí. creo que ni siquiera piensan en que se van a tener coche, casa, en fin, sino que simplemente es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Sí, o sea, una parte de lo que plantea la película es este dilema, ¿no? O sea, sí plantea un poco como que Estados Unidos se convierte de alguna manera en una especie de trampa, ¿no? Porque nos atrae mucho a través del cine, de la música, de la forma de vestir, de los artistas, o sea, todos de alguna manera Esto parece lindo, sí. nos influencian, nos ha influido y nos sigue influenciando muchísimo. Entonces, por un lado hay una parte de que efectivamente es una trampa, ¿no? Porque muchos sufren mucho por la búsqueda de ese ideal. Claro. Y por otro, pues sí, lo que comentabas, ¿no? Pues hay mucha falta de oportunidades para la juventud. Desgraciadamente hoy en día es un problema global, está ocurriendo en muchísimos países. El desempleo de los jóvenes es muchas veces más del 50-60%. Y sí, era también una parte de lo que se quería plantear con la película, es qué oportunidades estamos dando a la juventud, ¿no? Claro. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio, particularmente en México, la producción nacional ha disminuido mucho, han entrado las transnacionales muy fuertes, hay poco empleo en el campo y en muchos otros sectores, y la gente, y ha habido un incremento muy grande, ¿no? de la migración. Por otro lado, el número de deportaciones con la administración de Obama y también con la de Bush ha incrementado muchísimo, Sí. y el enfoque es puramente represivo, ¿no? Entonces, al final, el fenómeno migratorio es natural, es personas ¿Ha que están existido buscando... siempre? Sí, ha existido siempre, y cualquiera de nosotros lo haría para buscar una vida mejor, para ayudar a tus seres queridos, o para escapar de una realidad violenta, de una guerra, de una situación como muchas cosas ocurren con las pandillas. O sea, a Brandon, por ejemplo, en su colonia, pues ya le han matado a muchos amigos a balazos. O sea, es una realidad. No sé si quieres hablar de eso, ¿no? Pero bueno, o sea, es una realidad. Es tan doloroso. Hay sí. mucha gente que huye de la violencia Claro, también. claro. Y no solo de la falta de oportunidades, ¿no? Pero
Ahora, es interesante que este año en Cannes haya ganado una película otra película, un director mexicano, Amat Escalante, con una película, Eli, que de alguna manera trata también acerca de cuáles son estos factores que impulsan a la gente a querer dejar a escapar de la violencia. Trata de algo muy diferente, pero ese contexto de violencia en el que tu historia también se gesta, está ahí. ¿Cómo los europeos entienden este mundo que para nosotros pues ya desgraciadamente se está volviendo muy cotidiano y natural? ¿Cuál era la respuesta? ¿Qué te decía la gente cuando estabas en Cannes? Pues la gente se emocionó, en general la película emociona mucho a la gente y le remite a las problemáticas migratorias de sus países, ¿no? O sea, cuando mostramos la película en Cannes, pues ellos tienen una población migrante muy grande, ¿no? Claro. Entonces le resuena por ahí, le resuena por su propia búsqueda de sueños también, porque pues todos al final queremos realizarnos como personas, ¿no? En Italia, por ejemplo, pegó muy fuerte por el tema de las muertes. El día que proyectamos la película en Italia, murieron 300 y tantos migrantes en las barcas en Lampedusa. En Lampedusa. Y estaban muy choqueados el público, porque decía, es que claro, está pasando cada día, y esta película le da rostro a noticias que normalmente son anónimas, que salen en los periódicos, en las televisiones, y que de alguna manera ya como que esto te provoca que no sea nada más un dato, ¿no? Sino que sientas, que te des cuenta que hay una persona ahí, ¿no? Claro, y toda una problemática que además nos concierne a todos, sí, y que además es mundial, por lo que estás diciendo. Sí. Así que ojalá que aquí en México apreciemos esta película como ya tuvo oportunidad de apreciarse en Europa, y que quien la vea pues saque alguna lección que es muy importante, yo creo, lo que nos deja. Sí, o sea, la película no trata más como de plantear preguntas y de generar puentes, ¿no?, entre las personas. Es una película que es divertida también, sí. que no es una película, pues, o sea, que es una historia de amistad de unos chicos y chicas, o sea, y es una película de aventuras también, o sea, no es una película de estas muy pesada, difíciles, solemne, sí, no, sí, claro. No. Entonces yo creo que es una película que no solo ha tenido éxito de festivales, sino que también tiene todo el potencial para que tenga éxito comercial y público, sí. Pues muchísimas felicidades, ojalá que les vaya muy bien. Y bueno, nos despedimos por el momento, pero recuerden, amigos, que volvemos con otro Hangout de Google, y va a estar con nosotros el director francés Bruno Dumont hablando de su película Camille Claudel. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.